a conversation with this great speaker of with this international knowledge. Can you read me okay, sir? Yes? No? A higher volume? 1, 2, 3, testing. Testing the volume, please. Check the volume. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3. Is it better? Or shall I change it? 1, 2, 3. It was a very important event from the editorial perspective. 1, 2, 3. Is it better? No, it's not. I think there's something wrong with the machine. It doesn't make a good connection. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3, testing. Okay, we try this one. Yeah. 1, 2, 3, testing. Is it better, sir? Is it better? Okay, thank you. Is it working better? Yes. No, pero hasta que yo hable va a haber algo. 1, 2, 3, testing. Can you read me okay? Is it working better? Les decía que la puesta en So as I circulación told you, the de este distribution libro por of this book. económica. Ya. 1, 2, Pruebe, 3. por favor, la 1, traducción 2, para que 3. escuchen los Las profesores. personas, el público, ¿sí me escucha? Sí, el ¿Ya? público, sí. ¿Sí? ¿Sí? 1, 2, 3. Sí, ustedes sí, ¿verdad? 1, 2, 3. Lo siento. No problem. Lo siento yo. ¿O se lo cambiamos? 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3. Is it working? Yeah. Okay, thank you, sir. Okay, thank you very Ya está, much. ahora sí vamos. Okay, now let's go. Estaba yo As I diciendo, was saying, profesor King, Professor de que Keen, cuando pusimos en when we circulación first este published libro, this book, the Fondo de Cultura Económica, it was a little bit after you visited us with the INES president when we went to the main office of the Fondo de Cultura. All this became a publishing event because this is the first time we see in the world of books in Spanish this book that is now becoming a classic one in the global debate on the characteristics of democracy. And as I already told you, we met at the National Electoral Institute and we did it before the previous election. We did it before the previous election because this is a book specifically on that topic and on the meaning of democracy and every meaning of it. The first time. And as I already told you, it was 5 months after that. It was 5 months after that moment, after that launch, introduction moment. Now that we have the book, I would like to tell you that we have it now in Spanish, and it is a book that has already contributed, and it is still contributing to bring light, to inform, to update, and to give the context. To what we are facing today in Mexico as well as in the world. It is a big discussion on democracies in the world, and the best opportunity this international book fair offers is to have the possibility of having this personality with us. He comes from the academia, from the political studies. He is an expert in democracy, in the study of democracy. So as I already told you, John Keane, he is this personality who is very well internationally recognized because of his thought, a very creative thinking, thinking full of different hues about the democracy. He is a very robust historian. He does the history of democracy for more than 2,000 years, and he even reviewed many topics and many common places that haven't been so true, such as the beginning of democracy in Greece,
and los how datos de que John en Keane realidad also tells us that, in fact, a democracy was born and comes del from otro lado del Mediterráneo, en the Siria, other side of Líbano, the Mediterranean, Mesopotamia, Syria, o Lebanon, el otro tópico Mesopotamia, que es la and another democracia topic such as parlamentaria the o la parliamentarian democracy or the nation Inglaterra parliament in da datos England. muy He importantes gives a que very important acreditan information todas and las that primeras shows asambleas, at the cortes beginning de of the este tipo first en courts of this España, type in Spain, León, in esta parte Leon, de la época de and Alfonso in por the allá time of en el siglo Alfonso XIII. IX in the Entre los 13th libros más century. conocidos And amongst de the John most Keane está known books una by John Keane, we biografía have a de Tom biography Paine, by muy Tom Paine, a importante. very important biography by Tom Por Paine. cierto, está en el libro By the way, una referencia a Paine in muy the book, rica there sobre is a very la rich conceptualización reference de to la Paine democracia about representativa. conceptualization of the Otra representative biografía democracy. de Another biography líder, digamos, of de the la leader of democratización democratization in Czech de Republic, de in Havel, Czechoslovakia by Havel. de Václav Havel, y pues sintomáticamente le llama una tragedia política en 6 actos, democracia y y la decadencia de los medios de comunicación, y desde luego este libro tan importante que apareció en 2008, pero ya lo tenemos aquí. Tiene otra parte muy importante que quiero decirles, la trascendencia que tiene el lanzamiento de este libro. Hoy la quiero referir a un solo dato. Es un recorrido histórico, como les decía, por las ideas, las prácticas, las innovaciones, los lenguajes de la democracia y de sus múltiples significados. La democracia no ha significado siempre lo mismo. La democracia, incluso como un elemento, como una creación del ser humano, no una aparición divina, no una herencia de los dioses. Entonces, yo creo que, como les decía, la mejor manera de aprovechar esta oportunidad de tener aquí a nuestro autor John Keane es pues presentarnos como una conversación en que le hagamos algunas preguntas We're going to be sobre asking el some contenido questions mismo about the del libro content of y the sus book relaciones con lo and que the estamos relationships viviendo with what we are en living México in y Mexico en el mundo. as well as in the Vamos a world. beneficiarnos We're going to benefit. todos, pues, We will de all benefit. estos, We will all de los benefit descubrimientos from the de este gran discoveries of historiador this de la great política. historian of Vamos a politics. beneficiarnos We de will la all agudeza de benefit sus from the juicios, acuteness of his para entender judgment so mejor that we sus, can better los understand llamados de alerta que the hace sobre el all presente the y el warnings futuro de la about the present democracia. and the future of democracy. Pues, sin más, vamos And a without empezar further con la ado, we're going to primera, start with the first. We're going to conversación. start with the first John conversations. King, John King, déjame poner Professor John el King, primer I would tema like to a bring to the discusión. table Cuando the first topic we're going to terminaste discuss. de When escribir you este libro, finished the writing of todavía this no book, entraba en escena it was not Trump. Donald Trump in the scene. He was not yet in the Ya scene, se but apuntan now en we see. el No, desarrollo ya, del es que se libro, desconectó. pues In the development of the book, muchísimos there were elementos many que elements. permiten We now see many vislumbrar elements that el allow problema us de este tipo to de see this liderazgos type of problem elegidos behind this type of democráticamente, pero que democratically elected leadership. But in reality, it goes against democracy, and they don't care about democratic institutions, to say the least. hicieras este And if libro, you hicieras were una to segunda write this book edición, again, or if you were ¿qué to diría publish the tu, second edition, historiadora what would esa que your pensaste historian would say, the one you invented, your muse, the female historian, the one who within the next 50 years is going to be telling us what is happening today? What would she say about Trump's appearance and featuring and his very important role in the detriment of the democratic institutions, not only in his country, but also in international organizations all over the world? Bien. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José Carreño. Gracias. Y muchas gracias
La respuesta corta es que ya tengo un libro nuevo justamente, que es del futuro de la democracia justamente, y mi musa ha estado trabajando, por decirlo de una manera, haciendo referencia a una musa. Probablemente esta referencia les resulte confusa a ustedes, pero la vida y muerte de la democracia termina con una musa, con una mujer muy importante en el mundo griego de la democracia, una mujer dentro de 50 años quien ve nuestra época y hace comentarios sobre los peligros que enfrenta la democracia. Y pienso yo que lo que ella está diciendo ahora, o lo que ella dice ahora, es que suceden dos cosas. Cuando este libro se terminó, y me tomó 10 años escribirlo, y es la primera historia de democracia, la historia completa a gran escala en 100 años, es la historia global e incluye, por ejemplo, los españoles y a América, como los europeos, como lo ignoran los escritores europeos normalmente. Y han sucedido dos cosas. Cuando se estaba publicando el libro, dos cosas sucedieron, dos cosas que trato de incluir en más detalle en el libro nuevo. Fue el colapso de la banca y del crédito, del sector de la banca y del crédito de la región del Atlántico. Y pienso yo que en Vida y Muerte se subestimó la importancia histórica de las instituciones de crédito y de la banca ante el destino de la democracia. Y ese neocolapso de la banca y del sistema en el 2007, 8 y 9, y todo lo que sucedió como consecuencia tanto en Estados Unidos y en Europa, esto ha causado mucho problema en la democracia desde ese momento. La imposición de la austeridad ha hecho que la diferencia entre los pobres y los ricos sea todavía mayor. El nivel de la deuda del Estado está creciendo y está creciendo rápidamente en los Estados Unidos bajo la administración de Trump, y ha producido la falta de satisfacción o la insatisfacción pública entre muchas instituciones, partidos, parlamentos y política. Y es esa dinámica precisamente la que señalo en esta historia de la democracia, lo que sucedió anteriormente, pero yo no sabía que iba a suceder, yo no lo sabía, y esto fue lo que dio lugar a la segunda tendencia, que en el libro nuevo trato de escribir en mucho más detalle, que es justamente el incremento del nuevo populismo, la aparición del populismo. Tiene usted razón, señor Carreño, que el populismo no es algo único en nuestra época, ¿sí? Tiene una historia. De hecho, lo que muestro en este libro es que la democracia, el autogobierno de la gente a través de sus representantes, históricamente se ha visto problemado muchas veces por el problema del populismo. Los demagogos que llaman a la gente, que invitan a la gente para que los apoyen, y que cuando tienen las manos en el poder del gobierno empiezan a cambiar las cosas y de hecho las empiezan a destruir las instituciones democráticas. Y la democracia antigua griega tenía un remedio para esto. Probablemente ustedes lo puedan considerar para México, ¿verdad? El remedio, el griego, era que todos los años había una votación para decidir quién era el más popular, el ciudadano más popular, y luego a este ciudadano se le exiliaba para poder evitar los caudillos que dominaran la democracia. Bueno, pues en este libro lo que muestro en la época moderna es que estaba en la región de las Américas, y el caudillismo
surgió en una época muy temprana después de la aparición y del rompimiento con el Imperio Español. Y es en este sentido cuando América y los españoles fue a la vanguardia, mostró la democracia, la compartición del poder y cómo podían dar lugar al espíritu del populismo. Y este espíritu de populismo es el que ha tenido históricamente, y pienso que hoy en día otra vez lo está teniendo efectos dañinos en las instituciones democráticas tan preciadas como las cortes, con los juzgados, la comunicación y los medios independientes de comunicación, experiencia como la de servicio público y las instituciones. El populismo es el enemigo de estas instituciones. Entonces, este libro, Vida y Muerte, es un psicoanálisis de cierta manera, es un psicoanálisis de los orígenes del populismo, y dado que estamos a unos días de tener un nuevo presidente, les sugiero que empiecen a leer este libro para que entiendan por qué sucede y qué es lo que se puede hacer al respecto, porque este libro también tiene varios remedios propuestos para decir históricamente cómo se abordó el populismo y cómo se aterrizó, se regresó, para que no se pudieran conducir como Dios en la tierra. Muy interesante. Very interesting. What he says is very interesting. What John King says is very interesting. In fact, hay un concepto. There is a concept which is democratization that is contained in the book, and it addresses and it speaks, now that he was speaking about the 2008 crisis, it speaks about the political economy behind the democratization, how there is a driving force in these regressions, anti-democratic regressions, when speaking about impoverishment and caused by the crisis of 2008. But there is also a very important chapter, and I would like to tell you in advance 2 or 3 topics. I don't want to waste time, but one thing is caudillo as a democratization expression. Another one has to do with the abundance of communications, as you correctly said, for good and for bad. This is another risky element or element of warning when we speak about detriment. And when you speak about the remedies as well, when you speak about the remedies, how to respond or how to deal with these problems or how to respond to these problems, we have a concept that we should always speak about, which is monitorized or monitoring democracy. To do the monitoring of democracy. So let's start with the democratization. Caudillo, abundance of information as another factor that affects democracy. And last but not least, your proposal for monitorizing or monitorized democracy. Gracias. Gracias. Bueno, pues son 3 puntos importantísimos, ¿verdad? Y nos quedan poquitos minutos y la gente se tiene que ir y tiene que irse a otras sesiones. Sin embargo, en pocas palabras, hablando de la desdemocratización, el tema que vemos en este libro es que la democracia es una cosa muy frágil, es una invención muy frágil de los seres humanos. No es un don de Dios, no viene como algo natural. No hay leyes históricas que garanticen la victoria de la democracia, entendida como el autogobierno de la gente en lugares a través de sus representantes, la verificación del poder, evitar el abuso del poder. No hay ninguna garantía histórica ni nada que venga de Dios, ninguna garantía que venga de Dios. Es por eso que en el libro batallo con el problema de cuáles son los factores que subestiman y van en detrimento de la democracia en diferentes puntos de la historia. Y yo señalo varios de estos: la brecha entre los ricos y los pobres,
otro punto donde una democracia ya no sea sostenible por las violaciones de los principios de la igualdad de los ciudadanos. El principio de la igualdad también nos queda clarísimo. La formación de los estados territoriales. Esto fue una petición muy buena para la democracia. ¿Por qué? Por la formación de los estados territoriales, la redefinición de la democracia como una nación de autogobierno. Esto ya lo sabemos, se unió con la guerra, y lo que digo en este libro es que la guerra, si tuviera yo que nombrar un factor para la desmocratización, es la guerra. La guerra, como lo dice George Orwell, como él lo dijo, es refrescante porque la realidad se vuelve clara. Por eso es refrescante. Y nosotros también sabemos donde hay momentos en los que suceden cosas maravillosas. Vienen de la guerra, pero el expediente histórico muestra, y he escrito mucho al respecto, incluyendo un recuento de la Gran Guerra a mediados del siglo XIX en la América española, que la guerra es la enemiga de la democracia, y eso tiene una lección para nuestra época. Ahora bien, sobre la abundancia de la comunicación, esto es algo que nos llena la boca, ¿verdad? Y lo que les quiero decir es que todas las formas históricas de democracia, tres formas, que son como la describo, es la democracia de las asambleas de la Grecia, la democracia representativa a más gran escala en el mundo más moderno y a principios del siglo XVIII, y luego la democracia monitorizada. Bueno, pues cada una de estas se ha asociado con un tipo en particular de comunicación. En el mundo griego, en el antiguo, de la democracia de las asambleas, los medios principales de comunicación eran la oralidad, las palabras. En la democracia representativa, la idea de que la democracia son elecciones periódicas dentro de un territorio grande. Esto estaba apoyado en los libros, en los periódicos, en las cartas, en las novelas, en la prensa escrita, en el material escrito, en los folletos. Y creo que a principios de 1950 y a principios de 1960 tenemos una revolución de la comunicación. Todos lo sabemos. Es digital, es interconectividad, y al final del día se trata de lo global. Nunca antes un sistema de comunicación había podido combinar digitalmente texto, sonido e imágenes, ni copiar información económicamente y circularla transfronterizamente, localmente y transfronterizamente y globalmente, sin barreras en términos de espacio ni de tiempo. Y esto es algo único en nuestro periodo. Nosotros sabemos que tiene un lado de decadencia. Traté de escribir en otras obras al respecto. Por ejemplo, el modelo de Google de tener la información es lo que hace que se pueda tener una vigilancia total de nuestras vidas, sobre nuestras vidas, y luego circular esta información para razones comerciales. También sabemos que los estados pueden compilar información, tener información sobre nuestras vidas personales a una escala sin precedentes. La vigilancia se vuelve un problema en esta revolución de la abundancia de la comunicación, pero aún así pienso que esta emergencia, este surgimiento de esta abundancia de la comunicación, esta nueva revolución es algo prometedora para la democracia, ¿sí? Es prometedora esta abundancia porque es la que permite la formación de públicos y permite también poder informar el bullying y la violencia de manera que anteriormente no era posible, y apenar al poder arrogante. Esto es más fácil, como lo va descubriendo
Donald Trump, aunque él piensa que es el maestro de Twitter. Esto es diferente y se ve en todos los diferentes países y existe también la resistencia digital. Y esto es lo que se enfrenta a su estilo de gobierno. Y esto me lleva al concepto, a toda esta idea de la democracia monitorizada. Es una historia larga. 100 páginas para platicarla. Somos muy afortunados ustedes porque en un par de oraciones podemos hablar de la idea. Bueno, pues la idea de la democracia monitorizada es que la democracia en esta generación, desde 1940 aproximadamente hasta hoy en día, la democracia se redefine y no es nada menos que elecciones libres, pero algo más. Y este algo más es la construcción de instituciones que supervisen, que ladren, cuyo trabajo es evitar justamente el abuso del país, del poder, donde quiera que se registre. Entonces, a nombre de la humildad, a nombre de la igualdad de los ciudadanos y de sus representantes, instituciones como las Cortes Constitucionales, plataformas de los medios de comunicación que se especializan en el periodismo investigador, las organizaciones no gubernamentales como Amnistía o el Observador de Siria o Earthwatch. Tenemos un número creciente de instituciones cuyo trabajo es estar pendientes del poder y estar invitando, pidiendo reformas y dar los silbatazos para que se puedan destruir estas formas de poder. De hecho, que no se permite que sea destructivo esta forma de poder. Y esta no es una frase preciosa, ¿verdad? Pero en español funciona. En chino también funciona. Lo que dijo el orador. Y si lo decimos al público chino, vamos a saber exacto qué es lo que están diciendo. Un tipo de democracia donde hay un monitoreo, donde hay una rendición de cuentas en el poder. Hay otros idiomas, el alemán, donde casi es imposible traducir, pero afortunadamente español sí se puede traducir. Y toda esta visión de la democracia creo que es nueva históricamente. No la conocía los demócratas de antes y era algo desconocido también para los representantes modernos de la democracia. Y para los que vienen desde finales del siglo XVIII hasta 1930. El periodo importante, el momento de nacimiento de esta democracia de monitoreo que todavía no termina y que probablemente no sobrevive al populismo, pero viene desde 1940, es su momento de nacimiento. Y traté de decirlo con todo detalle en el libro. Hubo una discusión sobre la democracia y su futuro de 1940 a 1950. México también estaba presente y un acuerdo en un consenso entre los que contribuyeron a la discusión en un periodo cuando nada más quedaban 12 democracias sobre la faz de la tierra, después de medio siglo de violencia, de guerras, de campos de concentración. Bueno, pues el acuerdo en el espectro político era que las elecciones sí se podían utilizar, las podían utilizar los demagogos Hitler para destruir la democracia y por consiguiente se tenían que hacer instituciones que flanquearan. Se tuvo que redefinir la democracia para incluir no nada más las elecciones libres, sino el monitoreo del poder. Y fue como nació en esa década. Fue cuando nacieron nuevos principios. Una constitución escrita cuyas cortes pueden ir más allá, a decir cuáles son los resultados. Las constituciones son las primeras, la India son los primeros hijos, son la primera generación. Y otro ejemplo es el matrimonio, por ejemplo, en 1940, por primera vez en la historia de la democracia, del idioma de los derechos humanos y de la democracia. Desde ese momento, piensen en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y el nacimiento de las Naciones Unidas. Desde ese momento, la democracia significa, sí, elecciones periódicas,
en los gobiernos mayoritarios electoralmente hablando, pero en toda, pero siempre el respeto de los derechos humanos, el derecho a la dignidad, y es justamente lo que Trump, sin mencionarlo, es lo que no, lo que se salta, ¿verdad? El principio de esta democracia electoral. Esto fue una revolución que se registró en 1940. Y lo que trato de hacer en este libro es justamente encontrar un lenguaje en el que les pueda yo describir con ejemplos para poder alertarlos como lectores de por qué es que la democracia ha significado algo diferente y por qué es tan preciada, por qué es tan importante, vitalmente importante para manejar el poder y para poder convivir como personas en la faz de la tierra. Thank you very much. Muchísimas gracias. Déjenme decirles I also would like to tell you that the book, this small 900 book, includes almost every corner of the world, the whole Latin American region. And now I'm sure he is now working in another book that is yet to come, in the next edition of the same book. Obviously, he is pretty familiarized with what we have here in Mexico. He is pretty familiarized with Mexico. In this book, there is a chapter that refers to use and abuse of the referendum. As an exiting door in order to bypass or even to undermine or erode or undermine democracy and democratic institutions. He already knows that here referendum is called people's consultation, like this one I am doing to you. What do you think about this topic of a referendum updated? Bien, sí entiendo que la consulta ya se está practicando con su presidente nuevo y no hay duda alguna de que va a haber muchas consultas en los años por venir. Y lo que este libro les puede ayudar a hacer y a entender mejor es la historia de las consultas, los momentos en diferentes puntos de la historia de la democracia donde los grupos de poder decidieron que querían un referéndum para permitir que la gente, que el pueblo, que hablara, que se les permitiera hablar. Y lo que muestro en este libro es justamente que se trata de algo muy ambiguo. Es una herramienta sumamente ambigua de la democracia. Y mi recomendación es que se debe utilizar con mucho cuidado, no con frecuencia. Y además únicamente se debe utilizar para poner un fin a la disputa, a una disputa sobre qué es lo que se debe hacer, quién debe recibir qué, cuándo, cómo. Por ejemplo, entonces, si ustedes toman la serie del matrimonio de mismo sexo, este referéndum que se ha registrado en los últimos 10 años, acabamos de tener uno recientemente en Australia, otro en Irlanda. Y lo que es interesante es la manera en la que después de un debate largo y amargo, los parlamentos y los partidos políticos concedieron que iban a permitir que las personas con el voto secreto votaran un sí o un no con la papeleta secreta. Bueno, pues este tipo de pregunta es algo muy directo, un sí o un no. ¿Lo permites? ¿Se redefine el matrimonio para permitir que la gente LGBT se case o no? Bueno, pues es interesante que en cada uno de estos casos el debate más o menos llegó a un fin. ¿Sí? Se trató de una herramienta sumamente eficaz para terminar la controversia social. Sin embargo, hay momentos en los que hay problemas muy complejos y que los utilizan los grupos de poder, los populistas están haciendo esto. El Brexit, el modelo del Brexit, donde se hace una pregunta a la gente. Y
en nombre o a nombre de una minoría, 38.3 personas de los adultos británicos votaron por salir de la 38.3, salir de la Unión Europea. Pero el gobierno dijo, la gente habló. Este es el tipo de es algo confuso porque el 38% se vuelve la gente. Pero si sabemos de matemáticas, estas son matemáticas muy malas. Pero lo que hizo el modelo de referéndum de Brexit es que cuando tenemos un conjunto muy complejo de problemas que se tienen que solucionar, el referéndum es una muy mala herramienta y se tiene que evitar este referéndum. La paradoja, pienso yo, del caso británico, mi predicción es que en este acuerdo que hizo Theresa May con Bruselas, esto va a ser algo que va a perder en las siguientes semanas en el Pleno. El gobierno se va a colapsar, lo predigo. Y para terminar este problema va a haber que organizar un segundo referéndum. Y pienso yo que lo que va a ser muy interesante de este segundo referéndum es que va a ser un referéndum del referéndum. Y luego este nuevo referéndum, en este momento las votaciones muestran un 60% de los británicos que ya no quieren abandonar la Unión Europea por muy buenas razones. Tengo que confesar que yo estuve en contra. Pero un segundo referéndum, si se registra, va a ser a principios, probablemente en enero del 2019, y este va a terminar. Va a haber problemas en las calles, pero va a terminar. Por lo menos una controversia de 3 años que muestra que los referendos se tienen que manejar con muchísimo cuidado y que no se tienen que utilizar con frecuencia. No sé, tenía mucho I do not know. The professor was very interested, John King. He was very interested in your references. And he's asking for brief comments. Would you please introduce yourself? ¿Cómo estás? How are you? I'm sorry, without the microphone, it is difficult to hear. I would like to thank him for his historical recount and all the literacy. Gracias. Felicidades, maestro King. Congratulations, Un Professor maravilloso King. libro. It is a Soy wonderful book. sobreviviente de la I am a lectura porque es muy survivor largo. of Le the agradezco reading mucho because it esos was giros pretty long. literarios que I hace, really que son muy thank you divertidos, que for tienen your un buen very sentido del fun humor. literary and Yo a tengo que very good aterrizar sense of humor. definitivamente el And I libro a need la to realidad ground the mexicana. book up to No the creo Mexican que reality. I la need to bring it solución to de the la Mexican reality. democracia I don't monitorizada think se the puede solution of aplicar this actualmente en democracia México, cuando menos monitorizada sería can sumamente be débil. applied to Mexico ¿Cuál es el today. problema It would be fundamental de very, la very democracia? weak. What El is the problema main fundamental problem of es el democracy? control The del main poder. problem of democracy is ¿Cómo vamos a control controlar el poder? over Y con un power. líder How y can con we un control presidente power? And with a populista, leader and with a populist nosotros no president, tenemos la we do opción not have a del choice. Congreso, We do not porque el have Congreso Congress lo domina because él. Congress is dominated by ¿Cuáles him. los elementos So, which are opositores? some of the Sería opposition elements? la empresa It privada, will be the private serían los corporations, medios it de will be private comunicación. enterprises, and ¿Y it qué would hace el also líder be populista communication means. cuando And siente esa what confrontación? does a populist Lo que leader hace el líder do populista es hacer when una they feel this consulta popular confrontation? They will immediately para do a confrontar people consultation in order to al poder confront económico the economic o a power la pequeña minoría, and the small minority, y entonces and pues then es avasallada, it is ¿verdad? going to be ¿Y cuál es el betrayal. It recurso will que be aparentemente se está overwhelming. tomando And ahora what que is no the leí apparent en su libro resource y that I que cuando didn't menos se read está in your aplicando book? mucho en And México, this is at least something que we es see a llevar lot in Mexico, estas which is decisiones to bring these decisions a la or controversia to take these constitucional. decisions to the Todavía no constitutional toma posesión controversy. He is not yet in el power. presidente electo The y ya tenemos president-elect 3 is not in controversias position, muy and we already importantes. have 3 La very de los important sueldos, controversies, the one on wages, la de la seguridad salaries, the y one la on security, destrucción del and the federalismo. destruction of the federalism. ¿Qué opina el maestro What do you King think, de algo que me Professor parece King, muy about peligroso, this? That que to es, me it's a big la danger, which is judicialización de la política? judicialization of politics. Y al judicializarse And la when política, judicializing podemos politics, salir de las we garras could del populista be out of y caer the en las house of garras the de los populist jueces. and then be in the Me house gustaría of the escuchar su judges. opinión al So I respecto. would like to know your opinion on this. John, you have just
5 minutes Tienes nada más to 5 answer minutitos. a lot of questions. He's asking you. Do you want to take some other ¿Quieren más questions? And preguntas? I can- Primero más Alguien, preguntas. uno más allá, atrás. Only one more. Only one more. Back there. Mi pregunta gira en torno My al question has to do concepto with the de concept populismo. of ¿Cuál es- populism. ¿Qué se entiende Populism. por What is the populismo? understanding? What is the Porque, concept? What do we? What si shall we bien mean no by se populism? tiene en Because cuenta yes, la manera en la que la supuesta democracia fue implementada en México, how the que para mí fue democracy was de cierta supposedly manera una implemented in perspectiva en la que Mexico. el This is Estado not being cumplía taken into el consideration. papel del que hablaba My Marx opinion en la is, ideología as alemana Max como said about mediador the entre German los intereses ideology, a del capital. mediator between En the este interest sentido, of the quisiera capitalism. saber cuál es or su capital. concepto So I would like to know what is de your populismo concept for para populism. What is your poder concept profundizar for más en populism, esto, so en la that cuestión I can then go actual, donde deeper hay una into this confrontación, and cierto, understand this entre poderes confrontation, también, current confrontation pero que de igual amongst the manera pues, different no hay powers. que perder en But we cuenta should la not cuestión lose histórica sight of en the la historical formación aspect in y en el this manejo del formation, poder in en this México y todos los handling problemas or que esto management of pues ha power in traído Mexico, más allá and all the problems that have del resulted. peligro para la democracia, And it goes supuestamente, beyond the cosas danger for que ya han democracy, pasado, ¿no? things that have already happened. Gracias. Una Thanks, más, and por there's favor, going to pero be ya one porque more me question, and that will be nos it, están because expulsando del we are salón. being taken out of the room. Hola, John Hello, King. John King. Quiero I would like felicitarlo. to congratulate you. Ha sido muy Congratulations. ilustrativa It's toda been su a pretty ponencia. Y enlightening simplemente es decir, el populismo, la presentation. consulta I pública, el would simply abuso say de that consulta populism pública and the abuse of también public debería ser consultation proporcional should a la also be educación del del lugar en donde se proportional aplica. to the En education of Inglaterra, the en su place país, where it is se applied aplicó in your para el country. Brexit. Y en México ya van It 3 was y ni used for siquiera Brexit ha in entrado el Mexico. We presidente. have had 3, and the president is ¿Cómo le puede, not yet. cómo estamos eligiendo presidentes, So how gobernantes come we're supuestamente electing these cultos, presidents or these educados, governors preparados? ¿Cómo supposedly es well posible que al pueblo le educated? So pregunten how 3 veces en come menos the de people no sé cuántos is meses? asked 3 times in Gracias. I don't know how many, a few Ahora sí, la months? última acá. One final question and that's it. José Carrión says. Es que estaba muy atento este chavo. He entonces. was very attentive. So, Profesor King. Mi pregunta good afternoon, va en Professor cuestión King. a, My por question ejemplo, has to en do México, with ¿cómo the analizamos el following. In populismo? Mexico, how do Aunque we se nos, analyze populism? enmascara con una Is democracia. it being disguised as a Generalmente, democracy? la presidencia Is o el it how it is presidente presented? que está en Because funciones generally the adquiere president un culto a la will personalidad will y a través acquire de la this personality, presidencia and es que then se it is ejercen, through the pues, ya president's sea, office pues, cualquier is tipo de how this decisiones type que of él tome a decisions gusto. are ¿Cómo implemented. puede esto ser Decisions un riesgo he para la or she democracia makes. cuando, por How ejemplo, can estamos this be a teniendo risk ahora for algo que se democracy? llama una Guardia Because today Nacional we que have the pretende National Guard, militarizar? which ¿Y cuáles is son los riesgos pretending para to la democracia en un militarize, and which are the país que va a risks for ser democracy in this probablemente country that militarizado, could be con estas militarized cuestiones de un with all these hombre que, aspects, aunque esté such electo as por más del 50% by this de man, la población, despite of his pretende 50% hacer un vote, culto a la personalidad desde hace 12 he años wants to que have está this intentando cult llegar al poder. for his personality, because it's been 12 years that he has been trying Se to te be ha in power. reducido tu tiempo a John, 2 you minutos. have now only 2 minutes to answer. Well, muchas gracias to the Muchas four, gracias a las speakers. 4 personas que hicieron las I'm glad preguntas, that you y me da survived mucho the book. gusto que sobrevivió el libro. Just everybody be careful, Y because todos if you tengan are cuidado, reading in porque bed and si you drop nos it, ven, you can leen break, en la cama, se puede romper porque se nos puede caer y nos puede fracturar un brazo o un dedo. Thank you for the remark Gracias about, por la the observación literary sobre qualities of las this. características I wrote this not for literarias. academics, No but está actually escrito for para an intelligent académicos, reading sino public, para un público kind that inteligente is de in this lectura, room. como los And los I did try los to keep my presentes. sense of humor Y traté de about mantener this, mi sentido del humor, subject. sí, And there al are quite a respecto. few jokes Y hay in this varias, book, hay which algunas I think bromas are very well en translated, este I understand. libro, y creo que están muy bien Actually, traducidas all estos questions chistes o are really bromas. about one Y thing. todas las preguntas se And I refieren a lo think they mismo, are ¿eh? about Creo que populism, todas se refieren al on the one populismo side por un and, lado y por power otro sharing lado mechanisms en los on the mecanismos other. de compartición de poder And por otro lado. In Mexico, En you México, are about ustedes to están a experience punto a de stress vivir test. una prueba de estrés, de Stress resistencia, test of una prueba de your resistencia monitoring de institutions. sus instituciones de monitoreo. El INE, el Supreme INAI, Court, la Suprema the Bank Corte, of Mexico, el Banco de México,
your federal system, su sistema federal, your communications media sus and medios de publishers, comunicación y sus like el editoriales, Fondo. como el All of fondo. these institutions Bueno, pues may todas not estas seem, instituciones somehow relevant for podrían democracy, no but verse actually, relevantes para la democracia, pero en my, realidad, historical en understanding mi of democracy, entendimiento these histórico types de la of democracia, son institutions are vital justamente este tipo de instituciones las vitales para evitar la concentración de poder. Y este es un problema que se volvió mucho más intenso desde 1940 hasta la época actual. Y pienso yo que el resurgimiento del populismo pone a prueba estas instituciones. Ya tenemos ejemplos, Hungría, por ejemplo, donde tenemos este tipo de instituciones de monitoreo donde han sido destruidas y se están destruyendo rápidamente. 6 años, en 6 años es lo único que se necesita para destruir una corte independiente, para tener servicios de inteligencia de tu lado, a los bancos de tu lado y así, entre otras cosas, y luego a nombre de la gente gobernamos como Putin. Este es el modelo húngaro y es una advertencia, pienso yo, para todas las democracias que existen. ¿Qué es populismo? Bueno, ¿por qué aparece en nuestra época y qué es el populismo? Hay un análisis global muy importante al respecto y se presenta en nuestra época por la falta en la separación del público con el Parlamento, el sentido de injusticia, la separación con respecto al gobierno, el sentido de la gente que está siendo amolada y que merecen algo mejor. El populismo también está basado en la esperanza de que el futuro va a ser mejor. Ustedes conocen esta dinámica, pero ¿qué es el populismo? Y como lo escribí en los últimos años, se trata de un estilo de política que aparece de repente en la historia de la democracia, un estilo de política donde una parte de las personas, el pensamiento es central y como la gente es una abstracción, la gente tiene vidas muy complicadas, bueno, pues una parte de las personas necesita un demagogo. Entonces, en este fenómeno del populismo tenemos al demagogo, al caudillo. Y ese caudillo, para poder hacer la política, tiene que hacer amigos en altas posiciones. Entonces hay un tipo de agrupamiento que es una contradicción al principio de la gente o al popular, y para protegerse se tienen que agrupar, tienen que nombrar a ciertos grupos y dicen que estos grupos no pertenecen al pueblo. Los gays, los negros, los musulmanes, los judíos. Vemos este agrupamiento, sucede en todas partes donde el populismo está allí, y este agrupamiento requiere de un fortalecimiento del poder del Estado, y el populismo en este sentido también es o viene con el olor de la violencia. El populismo no es no violento. Por lo general, en diferentes lugares inflige violencia. Y por último, creo que el populismo es un estilo de política que ama las fronteras, quiere proteger al Estado territorial. Hagamos a la Gran Bretaña grandiosa, a las Filipinas, a los Estados Unidos grandes una vez más. Y detrás de esta lógica y en este estilo de política proveniente del populismo, bueno, pues tenemos el debilitamiento y la destrucción de las instituciones que se dedican al monitoreo, y es por eso que se necesita, y es por eso que es totalmente antidemocrático, y es por eso que la mejor manera de ganarle al populismo, de derrotarlo, es defendiendo las instituciones y darle vida a estas instituciones que son el flanco, la protección. Si hay peligro de la judicialización de la política donde rijan los jueces, pero a mí me parece que la alternativa es peor. Entonces, la protección de la Suprema Corte, la protección de la Comisión Electoral, la protección de los preciosos editorialistas como el Fondo, estos son partes sumamente importantes para mantener al populismo bajo control.
Es una de las personalidades más relevantes internacionales que nos acompañan en la 32ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara y un autor del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, John.